grabar. Vale, pues como estaba diciendo, con este tema, el tema 6, entramos ya propiamente en, bueno, en lo bonito de los métodos de geomarketing, ¿no? O sea, es la parte más metodológica. Ya después de haber visto todo lo que es tratamiento de mapas y demás, pues entraríamos en la parte de segmentación. Lo que pasa que esta segmentación es una segmentación un poquito más sofisticada, porque os estaba comentando que realmente nosotros hemos estado segmentando el mercado en todo momento. Es decir, si os dais cuenta, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado las variables, las hemos ordenado y hemos representado histogramas, por ejemplo, creando intervalos. Hemos representado mapas en donde los intervalos se creaban de una manera, se creaban de otra. Dependía de si la distribución era normal o se desviaba mucho de la normal, que los mapas o la división en intervalos fuera más o menos correcta o menos correcta. Y toda esa división en intervalos o en categorías no es más que segmentar el mercado, si os dais cuenta. ¿Vale? Lo estamos segmentando, ¿cómo? Pues en virtud de los valores más altos, más bajos o más intermedios de una variable. O sea que esa segmentación en realidad la hemos estado haciendo ya. Lo que pasa es que era una segmentación que nos dejaba un regusto un poco de, bueno, es que depende del mapa y depende de lo que yo haga. Y pueden salir unas cosas, o bueno, hombre, otras radicalmente distintas, no, pero me pueden salir otras. Entonces, se puede dar un paso más en esto de la segmentación y que haya algo más robusto, algo como un test estadístico, ¿no? Pues efectivamente, esto es posible gracias al estudio de lo que se llama la dependencia espacial o la autocorrelación espacial, que sería el tema 6. El tema 6 es más metodológico, que es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, yo tengo que poner las bases de qué es la dependencia espacial, también se le llama autocorrelación espacial, ¿no? Porque es una correlación, es parecido a la autocorrelación de series temporales, pero en el espacio geográfico. Entonces, bueno, pues como digo, tengo que poner las bases de tipo estadístico o matemático de este efecto, se le llama efecto, es un efecto del espacio, ¿no? El espacio geográfico crea estos efectos, ¿no? También está el otro efecto que será el de heterogeneidad espacial, que también tiene mucho que ver con distintos clústeres espacialmente hablando. Vamos a ver por lo pronto esta primera parte, la dependencia espacial. ¿En qué consiste? Consiste en dos cosas. Una, en cómo se formula matemáticamente la dependencia espacial. Pues sencillamente a través de una matriz. Como la matriz es algo matemático, pues claro, tenemos que usar las matemáticas, aunque sean muy básicas, para formular este concepto de dependencia o de autocorrelación espacial. Y en segundo lugar, bueno, una vez que yo este concepto lo he creado y lo aplico a unas variables determinadas, cómo aplico los contrastes estadísticos, que me digan pues qué confianza tengo yo, o sea, con qué confianza puedo aceptar pues que hay agrupaciones o clústeres de tipo espacial y por tanto que yo puedo segmentar el mercado con cierta fiabilidad, que puedo identificar determinadas zonas calientes y determinadas zonas frías para mi negocio, por ejemplo, o para lo que sea, para cualquier estudio, ¿no? Si no es un estudio que no es un negocio privado, sino es algo pues, para una empresa pública, pues lo mismo, donde se encontraría pues, el nicho pues, de delincuencia, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? O en un país, etc. Vamos entonces a la formulación matemática. Bueno, voy a poner este mapa, este es el mapa que a algunos aquí en mi país les gustaría que fuera el mapa de España, que es Madrid y las Castillas. Las provincias del norte son las castellanas, Castilla y León, que se llama. ¿Y Cataluña, profe? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y Cataluña? Por eso, que no está aquí. No está Cataluña, no está el País Vasco, no está Galicia, ¿vale? Bueno, lo digo en plan de broma porque nada, también falta Andalucía, es decir, falta gran parte del país, ¿no? Pero efectivamente es un mapa pequeño, ¿por qué? Hombre, lo digo en plan de broma, pues porque es manejable. Lo he hecho así. Madrid porque está ahí en el centro, ¿vale? Es la capital, todo el mundo lo conoce, y luego pues estarían estas provincias que están a su alrededor, ¿no? Y que como digo, pues son regiones distintas o comunidades autónomas distintas, pero en realidad son provincias limítrofes, o sea, no tenemos barreras, al menos políticas. Sí hay unas barreras tremendas naturales, tenemos una cordillera aquí, una montaña,
que hace pues difícil pasar a Segovia o pasar a Ávila. Mucho más fácil es pasar al sur, pasar a Toledo, pasar a Guadalajara o pasar a Cuenca, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la dependencia o la autocorrelación espacial? Pues en realidad es una relación funcional entre los valores de una variable en una localización, en una provincia, y los valores que tiene esa variable en provincias vecinas. Entonces, si resulta que en una provincia o en una región, la que sea, pues una variable tiene valores muy elevados y en las provincias de al lado también los valores son elevados, y esto pasa en general en todas partes y al revés, hay otras zonas donde los valores son bajos y las provincias de alrededor también tienen valores bajos, pues hombre, esto pues no va a ser una casualidad, es que algo pasa. ¿Comprendéis? Y este algo, pues es interesante estudiarlo. Sin embargo, si no hubiera esta relación, pues diríamos que tenemos una situación aleatoria, ¿vale? Por ahí empezaba Anselin su vídeo, si alguien lo quiere escuchar, ¿no? Pues una situación random, aleatoria. No hay relación entre lo que pasa aquí y lo que pasa al lado. ¿Mm? Pueden pasar cosas radicalmente opuestas. Hombre, ya podéis imaginar que como los seres humanos somos como somos, lo normal es encontrar dependencia en los fenómenos, por lo menos de tipo social, ¿vale? Si yo quisiera hacer esto muy bien, muy bien, muy bien, pues yo podría decir, por ejemplo, podría crear pues este sistema. Podría decir, pues la RH es renta por habitante, ¿no? Sería la variable. La renta por habitante de Albacete, que es la provincia que está aquí, ¿no? Pues ¿de qué depende? ¿No? Dependería o sería una función de la renta por habitante del resto de provincias que conforman este espacio geográfico, ¿vale? Entonces, bueno, multiplicados por un parámetro que sería el parámetro pues, de impacto. O sea, por ejemplo, el beta Albacete 2 por la renta perdón, esto renta sería, sí, Albacete 2 por la renta por habitante de Ávila, sería el impacto que tiene sobre Albacete una variación en la renta de Ávila. Claro, Ávila está un poquito lejos, está por aquí, y Albacete está por aquí, como no es vecina, pues su impacto va a ser casi cero, va a ser muy pequeño, mucho menor que si fueran alguna provincia de las vecinas, como Cuenca o Ciudad Real, ¿verdad? Y así con todas las demás. Entonces yo tendría que hallar un montón de betas, que claro, que son esos impactos que yo pues podría usar un modelo econométrico, por ejemplo, para saber cuáles son. ¿Qué me pasa aquí? Pues me pasa que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo solo tengo 15 datos de renta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 15 provincias y las provincias pues tienen 15 datos, ¿vale? Y yo tendría que estimar 15 por 15, bueno, menos 15, o sea, 210 betas. O sea, entonces, todos sabemos en matemáticas que yo para poder estimar pues unas incógnitas, las incógnitas, ¿vale? Tiene que ser como mínimo, o sea, tienen que ser igual en número que el número de observaciones. Si yo solo tengo 15 observaciones, como mucha podré estimar 15 incógnitas, pero no 210. Claro, entonces, ¿qué es la primera conclusión a la que llegamos cuando queremos estudiar la dependencia espacial? Pues que no la podemos estudiar de la manera que nos gustaría, con la precisión que nos gustaría. ¿Vale? La precisión exacta es esa. Cada provincia incide sobre otra en términos de renta de una manera distinta. ¿Cómo va a ser lo mismo la incidencia que tenga Ávila sobre Albacete que la que tenga Ciudad Real? O a lo mejor incluso siendo vecinas, a lo mejor la incidencia no es la misma tampoco. Entonces, lo ideal sería hacer esto que he hecho aquí, pero no se puede. Matemáticamente no se puede. ¿Vale? Y como no se puede, pues yo por ahí no puedo seguir. Entonces tengo que intentar hacer otra cosa que va a ser más limitada, pero bueno, que da resultado, que es interesante. Vamos a ver entonces en qué consiste esta limitación. Pues esta limitación consiste en dar un salto mortal, ¿vale? Y en vez de estimar todos los betas, yo solo estimo un RO. ¿Está aquí? ¿Vale? Uno. O sea, en vez de 200 no sé cuántos incógnitas, parámetros o impactos, solo estudio un impacto. Y dirás, joder, pues vaya, vaya una reducción, una burrada, ¿no? De reducción. Sí, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizando una matriz W, ¿no? Que multiplicada por los datos de la renta, ¿no? Me va a crear una nueva variable que podríamos llamar renta sub i menos 1. Hay quien le llama así, que sería la renta desplazada, retardada o rezagada, que decís vosotros, ¿no? De la renta, pero un rezago espacial, no temporal, como hacíamos en las series temporales. Y entonces, ¿qué sería el RO? Pues claro, el RO es una cosa tremendamente general. En vez de ver el impacto detallado
de cada provincia, de los datos de cada provincia sobre la provincia que yo quiero estudiar, que es la que está a la izquierda, yo digo cuánto vale o cuál es el impacto de la vecindad en general. O sea, en general, aquí, en este sitio de mi país, de España, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene una provincia vecina o un grupo de provincias vecinas, los datos de la renta y, por tanto, cambios importantes en esa renta, que aumente o que disminuye, sobre la provincia que está a la izquierda? Sobre la renta por habitante, claro, de la provincia que está a la izquierda. Se verá afectada positiva o negativamente si hay cambios. O sea, si resulta que todo el mundo, por ejemplo, o hay varias provincias o una sola, me da igual, muy importante. Imagínate, por ejemplo, pues Madrid, que la renta de los madrileños va creciendo y crece importantemente. Esto va a tener un impacto sobre las vecinas, sobre Guadalajara, sobre Cuenca, sobre cada uno de ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese impacto voy a suponer que es parecido, porque este impacto es un impacto que viene dado por el concepto de vecindad geográfica, al que tendría, si en vez de ser Madrid la que tiene un crecimiento en la renta, lo tuviera Valladolid, que es la capital de Castilla y León, de la vieja Castilla, pues tendría un impacto sobre Palencia, sobre León, sobre Zamora, sobre Salamanca, etcétera, etcétera, que sería equivalente, y ese impacto lo vamos a llamar RO. ¿Rho qué es? Pues Rho será ese parámetro que mide el efecto que tiene un cambio en una provincia vecina, en una variable, sobre mi provincia. Por ejemplo, imagínate lo del COVID. Pues si resulta que empiezan a aumentar los casos en Castilla y León, o en Castilla-La Mancha, o en Madrid, pues los de al lado empiezan a temblar. Porque piensan, ya verás, esto como se muevan y como vengan aquí, por eso nos confinaban, para que no nos moviéramos, porque el efecto contagio es directo. ¿Sobre quién? Sobre todo por las vecinas. Bueno, los franceses empezarán a asustar, pero están un poquito lejos todavía, ¿no? ¿Vale? Es decir, que está aquí alguien que quiere entrar. Bueno, pues como comentaba, el efecto vecindad, pues en vez de analizarse con este detalle, que sería con lupa, como inicialmente parecía que tenía que ser, se analiza en general. ¿Cuánto vale la vecindad? ¿Cuál sería el impacto en un incremento en la renta de mis vecinos sobre mí? ¿Vale? De uno o de varios vecinos sobre mi renta, sobre la renta de mi provincia. ¿Vale? Esta es la cuestión. Y así se plantea el concepto matemático de vecindad. Y esta es una de las maneras pues, de poderlo abordar de una manera válida. Entonces, la pregunta es cómo es esa matriz que llamamos de pesos espaciales, ¿no? Spatial Weight Matrix, que se llama en inglés, ¿no? La matriz de pesos espaciales. Pues es una matriz pues, muy sencilla. En principio no tiene por qué ser complicada. Por ejemplo, en el caso que veis aquí, pues si tomamos como concepto de vecindad tener una frontera común, pues diríamos, ¿quiénes son vecinas a Madrid? Pues son las que están alrededor de Madrid, que tienen una frontera común con Madrid, frontera política, ¿no? Administrativa. Entonces, lo que hago es generar una matriz de n por n, en este caso sería de 15 por 15, porque hemos dicho que hay 15 provincias, entonces pongo desde Albacete por orden alfabético hasta Zamora y desde Albacete hasta Zamora, ¿no? Todas las provincias. Y entonces, si yo, por ejemplo, destaco Madrid, digo, ¿qué valores tiene, por ejemplo, Madrid con cada una de las provincias? Pues 0 si la provincia no es vecina. Por ejemplo, Albacete no es vecina. Albacete está aquí abajo y como no tiene un límite común con Madrid, pues entonces tendrá un 0 en la matriz de vecindad. Y un 1 en todas aquellas provincias que sean vecinas, que son las que están destacadas, en las columnas que están destacadas en amarillo, serían las vecinas a Madrid. Y así con las demás. Hay un tema que hay que advertir, y es que por convenio se entiende que una provincia no puede ser vecina de ella misma. Por eso, en la diagonal principal todos son ceros, porque Albacete con Albacete, 0, Ávila con Ávila, 0, etcétera. ¿Vale? Entonces, la matriz de vecindad, yo me acuerdo cuando yo hice mi tesis de doctoral que la hice a mano, 50 por 50, las 50 provincias españolas, ¿vale? Y solo me equivoqué en una, cuando ya pude hacerlo de manera automática. Ahora se hace automáticamente, que no cunda el pánico, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo que al principio, como no tenía el software adecuado, pues tuve que construir la mano. Y fue tremendo porque, claro, tuve que ir una por una viendo quiénes eran las vecinas de cada una de ellas y en una hoja Excel, pues construí
esta matriz, porque esto es una matriz de n por n, de 15 por 15. Y cada uno de los elementos, como la matriz se llama W en mayúsculas, como pasa con las matrices, se le dan normalmente letras mayúsculas en matemáticas para las matrices, cada elemento se llama W y J, siendo I la fila y J la columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues en el caso de Ávila con Albacete, este 0 pues será W, es la segunda fila, 2, 1, ¿vale? Y así pues con el resto. Bien, es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Pero ya esto es muy interesante porque, claro, yo ahora digo, hombre, si es una matriz, yo puedo premultiplicar la matriz por el vector de datos. Bueno, no he puesto los datos, pero sí que creo que se ve que pone RH Albacete, RH Ávila, es decir, cada uno de estos RH son datos de renta, ¿no? Bueno, pues es que yo ahora mismo no me acuerdo, pero ¿cuáles serían estos datos? Pues serían, voy a acercarlo, ¿no? Serían datos pues del tipo de 16.000 euros per cápita al año, etcétera, ¿vale? Algo así. Que podéis suponer, pues los euros es parecido a los dólares, ¿no? Es más o menos, pues por dónde podrían andar la renta de una provincia española, ¿no? También las hay de menos, de 10.000, por ejemplo, euros per cápita al año. Pensad que es per cápita. Per cápita quiere decir que aquí estoy incluyendo a los niños vale, a los ancianos que ya, pues ya no están trabajando, ¿vale? Sí reciben una pensión, pero no trabajan. Entonces, bueno, pues son los valores de la renta por habitante, la renta de los hogares. Esto no es el Producto Interior Bruto, es la renta, es la variable que nos interesa normalmente a la gente que trabaja en empresas comerciales. Lo que quiere es saber el dinero que tienen las familias para consumir y para ahorrar, que eso es la renta, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa si yo premultiplico matemáticamente, los que os acordáis de las matemáticas, del álgebra? Yo premultiplico una matriz por un vector, la matriz es de n por n, y el vector es de n por 1, el resultado es el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. O sea, el resultado es otro vector de n por 1. ¿Vale? En realidad, si os acordáis, cómo se multiplicaban las matrices, eran filas por columnas. Era 0 por la renta de Albacete, más 0 por la renta de Ávila, más 0 por la renta de Burgos, más 1 por la renta de Ciudad Real, más 0 por la de Guadalajara. ¿Y eso a qué sería igual? Pues sería igual al valor desfasado, retardado o rezagado, como queráis, ¿no? De la renta en Albacete, y que lo vamos a llamar, en vez de llamarle renta en Albacete en I-1 o en Albacete -1, pues le llamamos W. WX o W renta H, que es como le hemos llamado ahora, ¿no? Que es la variable, como se le da el nombre general de la variable. ¿Por qué no le llamamos? Profe, esto es parecido a los modelos dicotómicos, ¿cierto? Esto es parecido a los modelos de series temporales. Cuando, por ejemplo, bueno, lo que pasa que en el modelo de series temporales es muy fácil. La renta, o sea, si esto fueran años, las filas fueran años, en el vector de la renta por habitante, en vez de ser provincias, fueran años, y yo tuviera que poner aquí el valor desfasado, retardado, esto sería renta en T, en el año tal, en el año cual, en el siguiente, en el siguiente. Esto sería renta en T-1, que es muy fácil. El primer dato se pierde porque no tengo el anterior al primero, pero el segundo valor es igual al primero, el tercero es igual al segundo. ¿Por qué? Porque es el valor de la renta El rezago. en el año anterior con un rezago. Pero claro, aquí el rezago o el retardo no es un valor solo. ¿Por qué? Pues porque Albacete no tiene solo un vecino, bueno, pudiera tener solo un vecino. Entonces, claro, el valor sería el de ese vecino, pero es que tiene varios, tiene dos en concreto. Entonces yo debería de tener en cuenta esos dos, y si tuviera más, pues a esos más. Entonces, al final el resultado es, como veis, una suma de las rentas de los vecinos. ¿Vale? Pues es 0, 0 por la renta, más 0 por la renta, más 1 por la renta de Ciudad Real, que es vecino Albacete. Por tanto, ya tengo la renta de Ciudad Real, más 0 por Guadalajara, la renta de Guadalajara, 0 por la renta de León, 0 por la renta de Madrid, tal, 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 hasta que llego al siguiente dato, que es la de Cuenca, que me la había dejado atrás, más 1 por la renta de Cuenca. Entonces, al final, ¿a qué será igual el valor desfasado? Pues a la suma de las rentas de las vecinas a Albacete. Y así para cada una de ellas sería siempre el resultado la suma de la renta. ¿Y yo qué es lo que tengo? Tengo dos columnas en un Excel. O lo que es lo mismo, tengo dos vectores.
de orden n por 1, o lo que es lo mismo, tengo dos variables, como el peso y la altura para varias personas, ¿vale? Pues tengo dos variables que son la renta por habitante, no para varias personas, sino para varias provincias, y el valor suma de la renta por habitante de las provincias vecinas, ¿vale? Y es así como se calcula para todas ellas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando los W chiquititos son 0, pues se anulan y solamente se mantienen los valores de la renta de aquellas provincias que son vecinas a una dada. En el caso de Madrid, las vecinas son bastantes, entonces la renta desfasada de Madrid, ¿no? Por habitante de Madrid, sería la suma de las rentas de las provincias vecinas a Madrid. Y el resto ya no se pone. Entonces, es muy interesante esto que vemos aquí, estas dos columnas, porque yo tengo dos variables que son curiosas. Tengo la variable de verdad y tengo la variable que es la suma de esa variable en las unidades vecinas. Por tanto, puedo ver qué pasa en un sitio y qué pasa en los sitios vecinos. Y puedo ver si hay alguna relación o impacto. Es decir, puedo ver si puedo formar, como hemos visto atrás, ¿no? Una relación entre la W por la RH, que son el vector de los valores suma de las vecinas, ¿no? Y el valor original de la renta por habitante. La relación que hay entre ambas variables es ρ, que sería el impacto que tiene un cambio en alguna provincia vecina, a una dada, sobre, en una variable, claro, sobre la variable en esta provincia I, la que sea, ¿vale? Y para todo I el impacto va a ser igual, va a ser ρ, que es qué impacto tiene que haya un cambio en una o varias provincias vecinas sobre una dada, en los valores de una variable. Y poderlo cuantificar matemáticamente nos da mucho poder. Ya no es una cosa que sea que yo la esté viendo con mis ojos y que a mí me parezca, o que según el mapa. No, ya estamos, como son las matemáticas, pues cortando de una manera clara y poniendo, pues esto, números a las cosas, que no es poco. Voy a poner un ejemplo. Claro, el que sea la suma deja un poco de mal sabor de boca, porque claro, o sea, si la renta por habitante, por ejemplo, de Madrid es de 25.000 euros al año por persona, ¿no? Pues la suma de las provincias vecinas, pues yo qué sé, pues empieza a sumar. Pues tendrán menos renta que Madrid, ¿no? Porque no son tan ricas como Madrid, pero pues bueno, imagínate una que sea 20.000, la otra que sea 15.000, ya voy por 35.000, la otra que sea 10.000, ya voy por 45.000, la otra que sea otra vez 15.000, pues ya voy por 60.000. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver 25.000 con 60.000? O sea, no están medidas en la misma escala de medida. Que eso pasa en las series temporales. Yo en las series temporales, pues como estaba diciendo, si en vez de provincias fueran años, pues el valor retardado o desfasado o rezagado, pues sería el mismo valor, pero el del periodo anterior. O sea, para el año 2, pues sería el valor del año 1. Para el año 3 sería el valor del año 2. Y entonces son comparables, porque serían los valores de la renta, pues estos con años, pero serían valores comparables, ¿no? El problema que tenemos es cuando, claro, estoy comparando, sí, variables que son comparables se podrían comparar matemáticamente, de acuerdo, pero sería más bonito, ¿verdad? Poderlas comparar pues porque sean valores parecidos. Por ejemplo, he dicho, Madrid va a tener provincias alrededor un poco más pobres, ¿no? Entonces, lo normal es que el valor de las provincias de alrededor, claro, la suma será lo que sea, estará muy por encima, porque es la suma. Pero ¿y si yo hiciera una media? Una media sería más interesante, porque yo podría ver si la media está por encima o por debajo. O sea, para cada uno de los valores. Y esto es muy útil. Entonces, ¿cómo consigo que en vez de la suma sea la media? Tendré que transformar la matriz, claro. Entonces la matriz no debería de tener unos, debería tener otras cosas para que yo pudiera hallar la media una vez que yo multiplico la matriz por el vector de valores de la renta. Los valores de la renta no los puedo tocar porque son los de verdad. No me los puedo inventar, no puedo, ¿vale? Entonces tendré que tocar la matriz. Entonces voy a poner un ejemplo aún más pequeñito. Voy a poner solo las provincias que están al sur de Madrid, que son las provincias que llamamos del Quijote, la famosa obra de Don Quijote y Sancho Panza, que quizá pues a lo mejor que se estudia en literatura, ¿no? Porque es de Miguel de Cervantes, ¿no?
y es muy conocida. Bueno, pues Miguel de Cervantes lo que hace es situar esta novela del Quijote en estas provincias, castellano-manchegas que se llaman. Claro, son menos y podemos verlo mejor. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, lo que hacemos es estandarizar por filas. ¿Qué significa estandarizar por filas? Bueno, yo voy una vez más a ver cómo sería la matriz W original. En este caso, pues claro, cuando es más chiquitita, pues es una matriz que es de 5 por 5. Aquí hemos puesto la suma, pero bueno, pues como veis, cada provincia, Albacete, pues sigue teniendo a Cuenca y a Ciudad Real de vecinas, ¿no? Ciudad Real pues tiene a Albacete y a Cuenca y también a Toledo, que está aquí, tiene a 3, ¿no? ¿De acuerdo? Y así. Entonces, lo que hay que hacer para estandarizar por filas es primero hallar la suma de cada uno de los valores de la matriz por filas. Entonces, por ejemplo, aquí pues 2, aquí 3. ¿Qué significa este 2? Pues significa que Albacete tiene 2 vecinos. El 3, pues que Ciudad Real tiene 3 vecinos. ¿Vale? El 4, etc. Bien. Y en segundo lugar, ¿qué hacemos? Bueno, pues dividimos cada uno de los valores de la matriz original entre el valor suma. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues paso de una matriz que vale 0, 1, 1, 0, 0, ¿vale? A una matriz que vale 0, 1 medio, 0, 0. Claro, si yo ahora, ¿vale? Multiplico el 1 medio de Ciudad Real por la renta de Ciudad Real más 1 medio de Cuenca por la renta de Cuenca, ¿qué tendría? Pues la renta de Ciudad Real más la renta de Cuenca partido por 2. Y este sería el valor desfasado para Toledo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues porque en el caso de Toledo, las vecinas son Ciudad Real y Cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque ahora el valor desfasado, rezagado, espacial, claro, de la renta de Toledo es el valor medio y no suma de la renta de sus vecinas. ¿De acuerdo? Y ahora la suma pues da 1. Y además la suma de los pesos en general da 1 también. Entonces, esto interesa porque ahora yo podría generar este vector que veíamos aquí, ¿no? De variables desfasadas, en donde los datos ya no serían la suma de las vecinas, sino la media de las regiones vecinas. Y me voy a encontrar con que hay provincias que, por ejemplo, aquellas que tienen por media Madrid, está claro. Toledo, que tiene por media Madrid, probablemente el valor medio o sea, de la vecindad de Toledo, de la renta, sea superior al valor de la renta de los toledanos, de los que viven en la provincia de Toledo. Y en otros casos, pues no. Pues por ejemplo, Madrid se encontrará con que el valor rezagado o retardado de los vecinos de Madrid pues va a ser una renta inferior a la renta de los madrileños. Y ya tan solo el disponer de estos datos así, estas dos columnas, ya es muy instructivo, ya te está diciendo mucho. ¿Vale? Y esto es gracias a que he estandarizado la matriz original de manera que los resultados sean medias. Medias aritméticas simples. Tú dirás, pero ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el efecto que tuviera Ciudad Real sobre Toledo fuera mayor que el efecto que tiene Cuenca, que es más que probable? ¿Y por qué? Pues porque en términos económicos, quien conozca mi país sabe que Toledo está comunicado con Ciudad Real y con Madrid y con toda Andalucía, que está al sur, por un tren de alta velocidad que se llama AVE, por el tren AVE. El tren AVE va a 200 kilómetros por hora y si nuestro país ya os parece chiquitito, ni te cuento con un tren así. Recorres las distancias volando, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre Toledo y Ciudad Real, en términos de este tren, es muy pequeña. Y entonces, esto hace que sean provincias mucho más conectadas que lo que puede estar Cuenca, que está mucho más alejada, por ahora, que ya todo se andará. ¿Vale? Pero en principio están más desconectadas. Entonces, claro, yo podría darle un peso que no sea un medio y un medio, sino pesos diferentes. Bueno, aunque esta matriz de vecindades funciona bastante bien, hay que reconocerlo, sí que es verdad que yo podría darle un peso diferente, ¿no? Yo podría, incluso podría considerar otros criterios, porque a lo mejor hay alguien que dice, hombre, es que a lo mejor, por lo que yo acabo de decir, ¿no? Si Ciudad Real está comunicada con Toledo y con Madrid, que no aparece aquí, pero Madrid está encima, ¿no? Por un tren AVE, ¿no? Pues debería de considerar, porque la distancia en tren entre Ciudad Real y Madrid es de, vamos, no llega a una hora, 45 minutos.
Y hay gente que va todos los días desde Ciudad Real a Madrid, saltándose Toledo, a trabajar. Entonces, claro, a lo mejor yo debería de considerar también a Ciudad Real como vecina de Madrid. Es verdad que no tiene un límite común, ¿vale? Entonces, aquí entraría lo que se llaman los conceptos de vecindad. ¿Cómo se especificaría la matriz W? Como he dicho, esta especificación más sencilla se utiliza muchísimo, porque aunque os parezca mentira, aunque siempre hay excepciones, como el que os acabo de contar de Ciudad Real con Madrid, pero en general, en cualquier país del mundo, tener una frontera común es muy determinante, determina mucho, ¿vale? En muchos fenómenos. Entonces, es una matriz que se utiliza mucho y no está mal. Esto lo digo yo, porque hay gente que dice que sí está mal, que está muy mal. Ahora os cuento un poco por qué, ¿vale? Bueno, es una matriz muy geográfica, como veis, ¿no? Y muy política, porque al final estas fronteras son de tipo político-administrativo. Y para nosotros, en las ciencias económicas y empresariales, por decirlo de alguna manera, pues hombre, lo político-administrativo, no sé, se impone mucho. Pero suponed, por ejemplo, que fuéramos biólogos y que tuviéramos que hacer un análisis, pues no sé, por ejemplo, de los animales, hacia dónde se dirigen y por tanto, si hay correlación entre cómo esto se trasladan los animales que viven en una zona, en un campo, que los que viven en otro campo de al lado, y a lo mejor esos campos pertenecen a regiones muy distintas o a la misma región, es decir, a ellos les importa nada la división política administrativa, porque el campo es el campo. O sea, lo que le pongas un muro, los animales van a ir pasando de un sitio a otro. Entonces, estas fronteras tienen mucho sentido, desde luego, en un campo como el mío. En otros campos a lo mejor no. ¿De acuerdo? Por eso, los mismos geógrafos pues han planteado otro tipo de matrices. Por ejemplo, han dicho, mirad, podemos a lo mejor crear pesos o sea, ponderaciones, ¿no? Utilizando el radio de distancia, falta una I, de distancia, ¿no? Por ejemplo, considerar como vecinas, o sea, que el peso vale 1, si las provincias I y J están a una determinada distancia umbral, ¿vale? O distancia límite. Por ejemplo, si yo como con un compás, ¿no? Pues hago un círculo alrededor de cada una de las provincias, ¿no? Y entonces resulta que digo, pues todas las que están dentro del círculo son vecinas y las que no, no. Por ejemplo, yo una vez me tocó hacer un estudio en donde tenía que ver cuáles eran, pues, o sea, por ejemplo, para determinar la vecindad, quería considerar como vecinas aquellas provincias que estaban a 250 kilómetros porque son aquellas que comercian. Dado que era un estudio sobre el Producto Interior Bruto y en donde los flujos de comercio eran muy importantes. Y más allá de 250 se consideraba que el comercio era nulo o se daba solo en determinados casos muy excepcionales, como puede pasar entre Madrid y Barcelona, donde efectivamente las conexiones son muy fuertes, pero y estamos a más de 250 kilómetros, estamos casi a 600 kilómetros. Pero como es una excepción, es la excepción que confirma la regla. Entonces, en este caso, podríamos darle esta ponderación 0,1, ¿verdad? O también pensar, no, yo puedo considerar, ¿no? Pues porque a lo mejor es un tipo de vecindad que domina en España, pues que mis vecinos son aquellos K vecinos más cercanos, ¿vale? Los Késsimos. ¿Qué significa K? Pues quiere decir que pueden ser los 2 vecinos más cercanos, pueden ser los 3 vecinos más cercanos, los 4 vecinos más cercanos, los 5 vecinos más cercanos. Tú dirás, hombre, y esto es un poco arbitrario, ¿no? ¿Cómo sé yo cuál debería de escoger? Claro, no siempre se sabe. Hay veces que esta matriz se utiliza en algunos casos por conveniencia. Ya os contaré en alguna circunstancia en donde merezca la pena usar esta matriz, ¿no? Por ejemplo, la matriz de pesos de distancia inversa, que se puede combinar con las de arriba. Dice, bueno, vale, yo puedo considerar que los 4 vecinos más cercanos son mis vecinos, o puedo considerar que aquellos que están a 250 kilómetros, aquellas provincias que están a 250 kilómetros de Madrid, se van a ser vecinas a Madrid, pero no le voy a dar un 1 a todas, porque no es lo mismo, por ejemplo, Ávila o Toledo, que están muy cerquita, además súper bien comunicadas, que por ejemplo, a 250 kilómetros puede estar Valladolid, hombre, que ya está un poco más lejos. Y ya si el transporte es por carretera y no por tren, pues hombre, hay una distancia, ¿no? Entonces, yo podría ponderar.
en vez de decir que W y J vale 1, ¿no? Pues yo podría ponderar por la distancia, el inverso de la distancia, porque claro, cuanto más lejos peor, quiero decir, menos vecino es. Entonces la ponderación tiene que ser una ponderación que le dé más fuerza a la provincia que está más cercana, ¿no? Entonces las ponderaciones entre dos provincias I y J van a depender de la función inversa de la distancia que las separa. Puede ser la distancia al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque esta es la típica función gravitacional, tal y como se estima derivada de la función de gravedad de Newton de los planetas, ¿vale? Que está basado en una masa que atrae y en una distancia que retrae. Y también nos pasa en la sociedad estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso comercial es muy claro, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la distancia es importante, es verdad. O sea, yo no me voy a ir a comprar a París. Hombre, es que París tiene muchas cosas, es muy bonito, tiene muchas tiendas, a lo mejor más que Madrid, no lo sé. Vale, muy bien, pero que Madrid, es que París está muy lejos y es muy caro. Entonces la distancia retrae, ¿vale? La distancia retrae. Pero si yo tuviera París aquí a la vuelta de la esquina, o yo tuviera dinero y entonces a mí la distancia no me importara, porque pudiera tomar un avión y ir y volver y hacer un viajecito de un día, ¿vale? Y tal, pues entonces, oye, pues yo me iría a comprar a la Galerie Lafayette o a donde yo quisiera ir a comprar, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante para mí París? Porque París tiene un atractivo, tiene una variable que faltaría aquí, pero que los modelos gravitacionales se suele incluir también, que se llama variable masa y que puede ser medida en retailing. La variable masa suele ser la superficie comercial. Entonces, claro, entre distancia y superficie, la gente suele calibrar y decir, hombre, yo me iría más lejos a un centro comercial, a un mall, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más grande que aquí a la vuelta de la esquina, pues a una pequeña tienda. ¿Por qué? Pues porque aquí a la esquina yo voy a encontrar menos productos, menos variedad. ¿Que está muy cerca? Sí, puedo ir andando. Pero en el mall no, tengo que ir en auto y seguro que me va a pillar un taco y no sé qué, ¿vale? Pero me compensa por todo lo que voy a encontrar. Estas funciones gravitacionales que se utilizan para determinar áreas comerciales son muy conocidas de los geógrafos, ¿no? Y se utilizan mucho en geomarketing. Aquí la variable masa no se pone porque son matrices basadas en distancias y entonces se considera que lo único que realmente importa es la distancia que separa a la hora de medir el peso, ¿no? Y suele ser pues una función que se incluyen en muchísimos software. Por ejemplo, todas estas están en Geoda. Tú podrías construirla fácilmente, ¿no? Ya el próximo día veremos cómo, ¿no? Hoy introduzco el tema, pero como digo, el ejercicio no tiene que ver con este tema, tiene que ver con los temas pasados. Es como un repaso de los temas pasados, ¿vale? Para retomar. Luego, hombre, hay a quien le gusta esto de las redes, se utiliza matrices de accesibilidad, ya veremos un poco, ¿no? En qué consisten. Y, bueno, mis amigos los economistas, los muy economistas, ¿no? Porque yo también soy economista, pero soy también muy estadística, ¿no? Y entonces, bueno, pues recibo tortas de los dos lados, ¿vale? Tanto de los muy economistas como de los muy estadísticos, porque yo estoy en la mitad. Bien, pues los muy economistas piensan que las distancias o las relaciones entre dos provincias o dos, lo que sea, dos países, si estoy trabajando a nivel de país, en economía internacional, o entre dos regiones, no pueden estar basadas en distancias físicas geográficas, porque lo que os contaba antes, tenemos trenes de alta velocidad, tenemos aviones, en Chile tenéis aviones, y tenéis aviones que son como autobuses. Yo me quedé ojiplática cuando tuve que viajar de Arica, bueno, iba a Antofagasta, pero se paró en Iquique, ¿vale? Y yo me levanto y me dicen, no, no se levante, porque el de al lado había estado hablando con él y yo le decía que iba a, a Antofagasta. Me decía, no, 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 que nos quedamos aquí. Y yo, como si fuera un autobús, digo, ¿dentro del avión? Sí, sí, dentro del avión. La gente se bajó, ¡brum! Y los que estaban en Iquique se subieron, ¡brum! Y el avión ¡yum! Volvió a salir otra vez. A una velocidad, yo me quedé, yo no lo había visto en la vida, ¿vale? Bueno, pues claro, en un mundo tan hiper mega comunicado de esta manera, pues es que cómo confiar en las distancias físicas. Entonces, los economistas dicen, no, no, hay que utilizar distancias económicas o de tipo tecnológico, como por ejemplo los flujos comerciales o los flujos de personas en avión o
cualquier otra medida que creamos más conveniente, pero nunca una distancia geográfica o una distancia de tipo matemático, de este tipo. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, pues a mayor intensidad entre dos provincias, medido en términos de flujos comerciales, pues el W será mayor y viceversa. Ahora Geoda tiene también esta posibilidad. Estas distancias no es que yo me oponga a ellas. El problema que tiene esta definición de distancias, ¿no? Distancias económicas que llamamos, es que si yo utilizo esto para hacer un modelo econométrico, es decir, como lo hemos visto aquí, si yo quisiera estimar el parámetro ρ, ¿vale? Que es lo que hemos visto aquí, ¿vale? En un modelo econométrico donde tuviera la variable rezagada con la variable original, ¿no? Yo tendría un problema si yo utilizo dentro de W cuestiones, elementos que no son una distancia física. Porque la distancia física se considera algo exógeno. Mientras que si yo utilizo aquí elementos que tienen que ver con el PIB, con el comercio, con el flujo, con no sé qué, con no sé cuántos, esto pudiera colisionar con la variable de la izquierda y poder crear un problema de simultaneidad, de regresor estocástico y por tanto de sesgo en el estimador. Esto es lo que sabéis econometría, yo lo he soltado así, ¡brum! ¿Vale? Sencillamente para que se vea que si uno va a utilizar esta definición de vecindad para meterla en un modelo econométrico, que es lo que quieren hacer todos mis amigos, los economistas puros y duros, ¿verdad? Pues van a tener un problema, un posible problema, porque esto habría que contrastarlo y verlo, de simultaneidad, de regresor estocástico o de doble causalidad, como queramos llamarle. Y ese problema es como un tiro en el corazón del arroz. El problema es que si yo estimo esto con unos datos, este valor no va a ser el valor verdadero, va a ser un valor sesgado por esta mala propiedad de la variable rezagada por culpa de cómo yo he definido la W. Y claro, aquí está un poco la discusión. Esto se ha quedado ahora mismo abierto. Hay varias opciones. Una primera opción es olvidarnos de la W, tirarla a la basura. Y tú dirás, ¿y entonces cómo creas la variable rezagada? De otra manera. ¿Vale? Entonces hay quien intenta explorar por este camino. Un camino lleno de zarzas, pero bueno, ahí está. Luego, hay otro camino lleno de minas, que te pueden estallar, y es, no, voy a, como decimos en España, a coger el toro por los cuernos. No sé si habéis visto los toreros cuando cogen el toro, vosotros a lo mejor en Chile no tenéis plazas de toros, pero si habéis ido a Perú o a México, que allí son muy amantes, ¿no? O a España, ¿vale? Y habéis querido ver un poco qué es eso del toreo, ¿no? Del arte del toreo, que a mí personalmente no me gusta nada y en eso no soy buena española, ¿verdad? Pero no me gusta. Y eso que tengo la plaza de toros que la veo desde mi cuarto, desde aquí atrás que tengo la ventana. Pero bueno, no he ido nunca, no he ido nunca. Pues en el arte del toreo, el torero muchas veces, en un alarde de valentía, coge al toro por los cuernos, lo agarra, ¿vale? Lo agarra y lo somete. Tú fíjate qué peligroso, ¿vale? Y lo somete con la mirada. Lo mira a la cara, a los ojos, al animal, ¿no? A la bestia, porque realmente es un animal enorme al lado de lo que es un ser humano, ¿no? Pues ya viene la expresión, coger el toro por los cuernos es enfrentarte cara a cara. ¿eh? Pues enfrentarte cara a cara es intentar contrastar de endogeneidad esta matriz, que esto es horroroso porque nosotros sabemos hacer esto con vectores de n por 1, pero no con matrices de n por n, existe esa posibilidad, pero esto todavía está muy abierto. Es decir, no hemos encontrado una solución fácil para poder incorporar una definición de W, de la matriz W, en la que en lugar de ceros y unos, o incluso aunque haya ponderaciones, como pasaba aquí, ¿no? Que ya pues llegábamos a ponderaciones, o incluso ponderaciones más sofisticadas, donde podamos ver que hay un diferente impacto incluso entre las provincias vecinas sobre una dada, ¿no? Poder incorporar estas ponderaciones considerando cuestiones de este tipo puramente económico. Esto sigue teniendo problemas cuando yo lo utilizo para hacer modelos econométricos. Pero es que muchas veces en geomarketing no vamos a usar esto para modelizar. Entonces podemos usar matrices basadas en distancias económicas sin excesivos problemas. Podríamos hacerlo. A mí que me siguen gustando mucho porque son bastante sencillas y se comprenden bien las matrices basadas en distancias, pero vamos a hacer algún ejercicio también del punto 4.
¿Por qué no? Porque como digo, no voy a usar estas variables rezagadas en el contexto de un modelo econométrico. Y por tanto no voy a tener ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay una discusión, como digo, abierta sobre el tipo de definición. Y luego, bueno, pues también hay otras discusiones. Por ejemplo, el hecho de que las matrices pueden ser simétricas o no. Por ejemplo, en el caso más sencillo de las matrices ceros y unos, pues son simétricas. O sea, son simétricas porque si veis, si Albacete y Ciudad Real, o sea, si Ciudad Real es vecina, ¿no? La columna es vecina de la fila donde está Albacete, pues también Albacete será vecina de Ciudad Real, ¿vale? Y por eso, si os dais cuenta, yo podría doblar por la diagonal principal y coincidirían, ¿no? Uno con uno, uno con uno, uno con uno, y los ceros con los ceros. Esto sería una matriz simétrica. Pero hay definiciones que como consecuencia llegamos a matrices que no son simétricas, ¿no? Que sería el caso que os pongo aquí. ¿Tiene algún problema? Bueno, pues no siempre. Hay gente muy tiquismiquis que lo mira todo con lupa y dice, es que claro, no es lo mismo hacer una media con 4 provincias que hacerla con 6 o hacerla con 7, porque cuantas más elementos tenga la media, más suavizado es el resultado, más media es. Hacer una media con 2, y si uno de los dos tiene un valor enorme o muy bajo, te fastidia la media. Pero si yo a ese valor enorme o muy bajo le hago la media no con otro más, sino con 5 más, ya el resultado queda más mediado, más suavizado. Entonces, hay gente que, claro, no le gustan las matrices no simétricas. En algunos casos, pues hay algoritmos que no las admiten. Bueno, pues es un poco lo que estamos viendo. Por ejemplo, cómo sería una red, por ejemplo, para los 4 vecinos más cercanos, ¿no? Pues tendríamos que en el caso de Albacete, pues serían Ciudad Real, sería Cuenca, ¿no? Y también estarían Toledo y Guadalajara, que los pongo en rojo porque, como estáis viendo, si son los 4 vecinos más cercanos, son también vecinos, aunque no tengan un límite común, ¿no? Y en el caso por ejemplo, de León, pues le va a pasar lo mismo con Burgos, que no tiene frontera común, pero que es también una de las 4 vecinos más cercanos. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, es que en estas que no tienen frontera común, es posible, por eso también están en rojo, que, por ejemplo, Albacete, Guadalajara, es una de las 4 provincias más cercanas a Albacete, pero Albacete no es una de las 4 provincias más cercanas a Guadalajara. O sea, ya cuando ya no tienes una frontera común te pueden pasar estas cosas. Que una sea vecina de la otra, pero la otra no lo sea de la una. Entonces, hombre, si yo vivo en el séptimo B y mi vecino es el séptimo A, pues si el vecino del séptimo A es mi vecino, yo seré vecina del de séptimo A. No puede ser que el séptimo A diga que yo no soy vecina suya, porque lo soy, porque tenemos una pared en común grande, ¿vale? Entre las dos casas. Pero puede ser que según la definición, como estamos viendo, pues esto no se cumpla. Y hay gente pues que le da cierta importancia. ¿Me preguntáis a mí? Yo no se la doy. No veo grandes diferencias, ¿no? Es verdad que como hay cierta arbitrariedad, porque claro, alguno estará pensando, bueno, y entonces, de todas estas matrices que hay aquí atrás, ¿cuál es la mejor? Porque incluso aunque sea una matriz basada en distancias económicas, ha dicho, por ejemplo, flujos comerciales, pero podría utilizar otras variables. Pues sí, claro que sí. Por ejemplo, yo una vez hice un trabajo con un alumno mío de patentes en Chile y me acuerdo que se trataba de ver si había empresas que compartían patentes y empresas que no compartían patentes. Entonces, mi alumno generó una matriz de vecindad basada en si compartían o no compartían patentes. No me preguntéis para qué lo hizo, pero no lo hizo para un modelo econométrico, lo hizo para otro análisis, pero fue muy interesante porque luego hizo la comparativa con si las empresas tenían la sede cercana o lejana. O sea, matrices basadas en distancias y matrices basadas en distancias económicas, no distancias físicas, ¿no? Y claro, lógicamente los resultados no fueron iguales, pero la interpretación fue muy bonita para, ya no me acuerdo, fue hace años, ¿no? Exactamente lo que él quería hacer. Y claro, pues es que puede haber muchas definiciones. Este es el problema con este tipo de análisis, que yo puedo considerar distintos tipos de vecindad
Y entonces lo que recomienda Anselin es que ante la duda, si yo no tengo muy claro cuál debería de ser la definición, que es casi siempre tú no tienes muy clara la definición, que utilices varias definiciones, hombre, sobre todo de estas que están basadas en distancias, porque son más parecidas entre sí, porque la 3 y la 4 pues pueden diferir bastante, sobre todo la 4. Pero si utilizando varias definiciones consigues resultados parecidos, ¿no? En el sentido de que con todas ellas tengas que una variable tiene dependencia espacial, por ejemplo, y estadísticamente puedes refutarlo o puedes aceptarlo, pues si el resultado es coherente, eso quiere decir que puedes confiar en ese resultado, puedes confiar en la existencia de dependencia espacial y por tanto en los clústeres que tú generes a partir de ahí. Entonces, lo que nos obliga esta mentalidad es a utilizar siempre varias definiciones de vecindad para ver si el resultado es coherente. ¿Vale? Incluso aunque tú tengas muy seguro que tu matriz es esta, porque sí, porque yo lo sé, bueno, vale, utiliza otras, aunque solo sea, como se dice ahora, por un análisis de robustez, para saber si tu resultado, vale, que está segurísimo por otras razones previas, pero si es robusto con pues otras definiciones de vecindad parecidas. ¿De acuerdo? Esta es la manera como tenemos de proceder y por eso se generan distintas matrices y por eso yo las explico. ¿Vale? Porque a mí no me gusta usar una sola. Por ejemplo, solo la basada en contigüidad, pues es demasiado sencilla el tener una frontera común. Quizá habría que usar otras y ver si esa es la mejor o no o qué. ¿Vale? Profesora, y para utilizarlos para determinar qué matriz es mejor o qué modelo explica mejor, ¿esto se sigue los mismos esquemas del error cuadrático medio o algún otro tipo Efectivamente, de... podría usarse eso. Lo que pasa es que en este caso no, porque el concepto es distinto. En muchos otros casos tienes razón. Si yo, por ejemplo, pudiera cotejar, ¿verdad? Un valor estimado con un valor real, ¿vale? Pues para hacer predicción o para cualquier otra cosa, pues entonces yo podría ver la diferencia entre el valor real y el valor estimado y saber cómo de bien un método estima los valores reales y el que mejor estime a través de medidas basadas en el error la variable de verdad es el método que yo utilizo para estimar valores futuros o valores que no conozco. Eso totalmente de acuerdo. Pero aquí no, aquí yo no quiero estimar valores diferentes. Yo lo que quiero es saber si una variable, con los valores que tiene, de verdad, dentro de ella tiene alguna estructura de autocorrelación espacial. ¿Vale? Sería lo mismo que, por ejemplo, hacemos en las series temporales cuando utilizamos test de autocorrelación. Puede ser, por ejemplo, el correlograma de los residuos o el correlograma de la propia variable en modelos ARIMA. O el test, por ejemplo, de Leung-Box, que es un test que precisamente me dice si hay correlación. El test Durbin-Watson, en los clásicos modelos econométricos, que me dice si tengo autocorrelación de orden 1. Sería algo parecido. Yo voy a usar un test. Entonces, tú me dirás, entonces, ¿cómo sé yo cuál es la matriz mejor si no tengo una medida basada en los errores? Pues la matriz mejor probablemente sea aquella para la cual el test sea más significativo, tenga una mayor significación estadística. Al menos yo suele ser la matriz con la que me quedo. Aquella para la cual encuentro una mayor autocorrelación. ¿Por qué? Porque es la que mejor me va a crear los clústeres, que es mi objetivo. Mi objetivo es poder determinar zonas calientes y zonas frías para mi negocio. Y sobre todo zonas que estén clusterizadas o agrupadas en el espacio. Entonces, aquella matriz que me conduzca más rápidamente hacia ese resultado del clúster, que es aquella que me dé la máxima significación estadística en el test, será la matriz con la que yo me quedaré. ¿Vale? A veces las diferencias Gracias, profe. son pequeñas, ya lo iremos viendo, ¿vale? Otras veces no son tan pequeñas. Por eso conviene no cerrarse la mente a una sola matriz, sino intentar ver qué pasa con otras. Y yo lo dejo aquí, porque ya es un poquito tarde, y el próximo día pues continuaré con el resto del tema y terminaré el tema siguiente, que es un poquito más corto, y lo que pasa es que haremos algún ejercicio, pero eso lo haremos el próximo día, ¿de acuerdo? Como digo, el ejercicio que tenéis que hacer ahora
voy a dejar de grabar porque el tema a ver cómo es la cosa. Vamos a ver, tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Y aquí